regreso en Jalisco a Futuro, en esta ocasión hablando sobre democracia efectiva, este capítulo que suma a este gran estudio el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, que justo antes de irnos a la pausa les proponía a los invitados precisamente cómo encontrar un modelo que realmente funcione y haga participativa o haga una sociedad realmente participativa. Doctor Jaime, ¿existe un modelo así? ¿Se lleva a cabo ya en algunos otros países? ¿A qué podemos aspirar en México? Yo creo que la idea esta de democracia trunca que se propone en el artículo que hace Héctor Raúl, o capítulo o parte, están muchos de esos aspectos que son como las condiciones para la participación ciudadana, ¿no? Entonces, él dice que la democracia trunca no procura el ejercicio para una ciudadanía plena, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo conocer todos nuestros derechos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, y cómo volverlos exigibles y judicializables, ¿no? Es un poco pensar en que los derechos humanos no es solamente lo que aparece en las Cartas de Naciones Unidas, sino es el problema de los derechos de ciudadanía del día a día, ¿no? De todas y todos nosotros. Luego dice que aporte recursos cognoscitivos de lo público, es decir, que no se considere que las personas, por no tener una formación o por no estar en una universidad o por no sé qué, no pueden opinar sobre su vida pública, ¿no? Porque finalmente la democracia tiene que valorar esa capacidad para que podamos convivir y en esa medida llamar a la participación. Otra cuestión que dice es facultades de organizar y de accionar, ¿sí? Así como a recursos legales que den un capital político. Y me gustó cómo lo plantea, que es por fuera y a pesar de las instituciones, a veces para tensarlas y llevarlas a una nueva institucionalidad que se enriquece con esta participación, ¿no? Es decir, las instituciones no son eternas, únicas, incambiables, pero sí son modificables a partir de las prácticas y de la agencia social. Me parece que por ahí hay un camino interesante para pensar en que en el déficit de representación, en el desencanto de la sociedad frente a las instituciones públicas, a los partidos tradicionales, pues se está viendo todo esto que lleva a una tensión novedosa entre movimiento y partido, como lo lleva entre movimiento y Estado. Es decir, no solamente los partidos están tensionados por esa idea de qué es lo que pasa con las demandas que no hemos procesado o con lo que no hemos alcanzado a solucionar realmente. Bueno, pues todo eso tiene nuevos canales si se abre a lo que luego me gustaría insistir como la idea de la democracia, abrirla a políticas de representación, a políticas de reconocimiento, ¿no? Me parece que por allí puede haber otra pista interesante. Claro. Doctora Alicia Gómez. Sí, bueno, yo también soy relativamente optimista hasta eso. Yo pienso que, bueno, por un lado hay que reconocer que en los últimos años la agenda pública, por supuesto, se ha diversificado bastante, en gran medida gracias a la existencia de grupos sociales, organizaciones que han tenido presencia pública importante en la entidad. Hablamos de temas de medio ambiente, temas de minorías, temas de discapacitados, en fin. Hoy lo podemos ver, hay organizaciones muy importantes ya hablando, no solamente a nivel local, no sé, grupos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen una presencia muy importante, que hacen investigación de primera, que tienen indicadores, etcétera. Otros muchos diversos organismos sociales, México Evalúa, en fin, que están muy presentes en la agenda pública y que representan una manera pues muy vigorosa y muy eficaz desde la sociedad de plantear problemas, de contribuir a soluciones, etcétera. Y yo pienso que a largo plazo la solución tendría que ser como encontrar esa integración, esa sinergia entre ese dinamismo social, ese capital social cada vez más vigoroso, y que por supuesto se traduzca también en formas diversas de acceder igual al ejercicio del poder público, como lo estamos viendo con las candidaturas independientes, que por supuesto deberían de fortalecerse y continuarse y perfeccionarse institucionalmente para que no sea
una cosa como un poquito decorativa o nada más de nombre, pero que represente una dificultad importante para que se cumpla en la realidad, ¿no? Bueno, entonces decía que a largo plazo encontrar esa sinergia entre el capital social, entre la sociedad actuando dinámicamente y de manera organizada y la renovación institucional, el rediseño institucional a nivel del Estado para buscar las soluciones a largo plazo de los problemas de una manera racional, que no dependan de voluntarismos ni de variables azarosas, inciertas, etcétera, que digamos que pues innegablemente ninguna sociedad se ha desarrollado, ninguna sociedad ha elevado la calidad de vida y el nivel de vida de sus ciudadanos sin tener un Estado vigoroso con instituciones fuertes que funcionen, eficaces y por supuesto que respondan realmente a las necesidades sociales y que realmente funcionen en el sentido de proveer bienes públicos. Pero no nos podemos deshacer de la idea de instituciones y de una vida pública ordenada institucionalmente porque a la larga no hay otra solución. Claro. Doctor Gerardo Ballesteros. Pues creo que yo, insistiendo desde el punto de partida y dialogando sobre los escenarios, horizontes de la democracia, creo que yo vuelvo al punto de partida de legitimidades originarias de grupos que buscan a partir de los derechos construir una agenda. Y creo que esto puede tener una buena clave para la construcción de la sociedad liberal o la democracia liberal a la que tenemos que aspirar un poco más adelante ahora con estos escenarios críticos de los partidos. O sea, tomando como, por ejemplo, los grupos de diversidad sexual, los grupos que apuestan por una ciudad incluyente para las personas con discapacidad o los pueblos indígenas, a lo mejor en una primera instancia representan a un pequeño grupo, pero visto desde una sociedad liberal universal, estos tres grupos, por ejemplo, exigen una sociedad más plural, una sociedad más incluyente, una sociedad más tolerante, que sí hace una especie de choque con modelos únicos de sociedad o con visiones tradicionales que no son intolerantes frente a la diversidad social que ahora somos, ¿no? Y yo creo que esto al final del día se va reflejando en los discursos políticos de los partidos, o tendría que hacerlo para recoger las legitimidades de origen que la sociedad está exigiendo el día a día y que después eventualmente en los momentos de corte de caja de elecciones democráticas, pues los ciudadanos entenderán quién representa sus legitimidades de origen, sus demandas de origen del día a día, en una agenda pública liberal más universal, no tribal, no identitaria, pero sí, yo creo que la clave de los partidos políticos será tener que recoger esos elementos grupales y hacerlos más universales y convertirlos en una agenda pública concreta para todos, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, cuando se llega al poder y pareciera que toda esta sensibilidad que se mostró para atender estas demandas, estos reclamos, pues parece que se pierde o se diluye ya en el ejercicio del gobierno? Cuando se recogen las demandas sociales puntuales y se asume el compromiso para transformarlo en política pública de justicia, de bienestar social, se asume una responsabilidad que implica la reformulación de un Estado que no estaba diseñado o preparado para resolver o atender demandas específicas como esas. O sea, el caso que ahorita nos aborda claramente es el de desaparición. O sea, el Estado no estaba preparado para ese nivel de demanda y tiene que haber una reformulación completa del Estado, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de nosotros mismos, de atender derechos, en un Estado que no tenía respuestas para eso porque no tenía ese problema encima. Y con la diversidad sexual es igual. O sea, tenemos que, de las demandas, entenderlas, asumirlas en el sistema político, buscar las reformas legislativas, regulatorias y generar política pública en algo que no es sencillo, que es un Estado que tiene, pues es antiguo, o sea, tiene tendencias y tiene formas de funcionar
que no responden a las necesidades de ahora. Entonces cuesta trabajo, hay que mover muchas tuercas y tornillos adentro del sistema para poder resolverlo, ¿no? Esa es de mi opinión, ¿no? Claro. Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa y regresaremos también ya para ir entrando a las conclusiones.